vamos a pasar al tema de hoy, que es más práctico y que hemos titulado Acompañar el duelo. Es muy bueno tener presente todo lo que hemos visto en la sesión anterior, porque es un prerequisito para poder aplicar mejor los consejos o las ideas que vamos a tratar en la sesión de hoy día. Y vamos al grano. Vamos a la primera parte a hablar sobre acompañar el duelo agudo. La persona ha recibido la noticia o ha vivido, por ejemplo, la muerte de un ser muy querido, y nosotros como agentes de pastoral, como voluntarios de la salud, estamos en ese momento acompañando. ¿Qué cosas son buenas de hacer? ¿Qué cosas no? Entonces, antes de que yo dé como una cátedra de las cosas que sí y las cosas que no, me gustaría que partiéramos desde ustedes mismos y ustedes mismas. Estando en esta situación, por ejemplo, en un hospital donde le han comunicado que un ser querido ha fallecido recientemente, ¿qué creen ustedes que a ustedes les gustaría escuchar? Si viene un voluntario de la salud, si viene alguna persona a acompañarles, ¿a qué les gustaría escuchar a ustedes? O si viviste una situación real donde estuviste presente en la muerte de un ser querido, ¿qué te alivió o qué te ayudó a vivir ese momento? Les doy la palabra para que me compartan alguna experiencia o lo que ustedes pensarían o les gustaría que les dijera en un momento así. ¿Padre? ¿Sí? Soy Karime. Hola. Hola. Yo estaba pensando mientras hablaba sobre la muerte de mi papá. Yo he tenido dos grandes dolores en mi vida, que es la muerte de mi papá y la muerte de una amiga de la vida, ¿ya? Ya. Y en las dos situaciones, producto que los dos estuvieron muy enfermos, en el momento yo sentí alivio por ellos, no por mí, por ellos, porque ellos estaban sufriendo mucho, ambos. Entonces, lo que a mí me alivió es que ellos se fueron tranquilos y ya sentía yo que no estaban con dolor, que ya estaban bien, serenos, y eso a mí me conformó en ambos casos. Okay. En lo primero, digamos, con mi papá, tuvimos la suerte de estar las tres, mi mamá, mi hermana y yo, cuando él falleció. Y creo que sentimos las tres lo mismo, porque fue un momento de tranquilidad, de paz. Ya. Entonces, y con mi amiga, lo mismo. A las hijas también estaban muy tranquilas y eran pequeñas, digo, 16, 17 años, y creo que lo único que ellas querían era un abrazo, creo yo. Ok. Eso. Muy bien, gracias a ti por tu comentario y por tu testimonio. A ver, en el chat que nos dice Carmen Luisa, dice, yo estoy participando en una olla común y regalé una cuchara de palo gigante que nos sirve para revolver el fondo, y lo importante es que la cuchara de palo fue hecha por Ranulfo, tu marido, ¿no es cierto? Al entregar la cuchara le dije, aquí está Ranulfo presente. Mira, qué bonito como efectivamente hiciste productivo tu amor, ¿no es cierto?, por Ranulfo, lo transformaste en un aporte por una olla común. ¿Sí? Hacía referencia un poquito a cómo reconvertimos nuestro amor, nuestros sentimientos para reconstruir la vida. Gracias, Carmen Luisa. Lucía Ramírez nos dice, a mí me alivió saber que no sufrió al partir, que estaba tranquilo. En este caso, el fallecimiento de mi hermano. Muchas gracias. Sí, efectivamente, las condiciones de la muerte, como veíamos en la sesión anterior, también ayudan mucho a la elaboración del duelo. Una muerte dolorosa o muy dramática cuesta más que sane, ¿no es cierto? ¿Hay algunos comentarios más? ¿Qué les gustaría escuchar a ustedes en el momento triste de que parte una persona, o qué les gustó escuchar cuando lo tuvieron que vivir? Padre, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Pati? Pati, sí, Pati. Ya. Padre, mira, yo hace 3 semanas que mi amiga Mari, ella perdió a su marido del COVID, Ya. él duró 2 semanas, y yo sinceramente no la llamé al tiro porque la verdad es que no hallaba qué decirle, sinceramente. Y la llamé ayer
y estuvimos compartiendo un poquito. Ella está muy cerradita en su dolor, no quiere ayuda, ¿ya? Y cada uno, ella con sus hijos, cada uno en sus casas viviendo el duelo. Pero por momentos ella dice que está muy mal, que está como el ascensor, que sus animalitos las acompañan, y ella dice que ni siquiera se despidió de él. Cuando estuvo enfermo, la llamaron por teléfono a ella, se vieron por teléfono nomás así, por imagen, Ya, por videollamada, y no encuentra consuelo. Entonces, sí, para aliviarle un poquitito, yo le dije que acá en la parroquia hay ayuda de psicólogos si ella quiere, y no me lo permitió, pero tampoco le insistí. claro. Le dije que le dejaba abierta la inquietud, que cuando ella quisiera cualquier cosita me llamara. Pero para ella ha sido muy, muy fuerte, de verdad, que yo no encuentro palabras como a veces, o sea, si la vuelvo a llamar, como hablarle. Gracias, Entiendo. Padre. No, gracias a ti por tu testimonio. Has puesto en el tapete una cosa muy, muy actual. Esto efectivamente, los duelos por coronavirus van a ser una cosa, un desafío pastoral importante, ¿ah? Importante que Sí, vamos a tener que ver cómo le podemos abordar, porque efectivamente el no poder estar, no poder acompañar a ese ser querido en ese momento tan difícil, es una cosa fuerte claro, para él, pero más para los que nos quedamos en la tierra, ¿no es exacto, cierto? Los que nos quedamos en exacto. la vida todavía. Entonces, claro Mm, que sí. Pero destaco, y lo vamos a destacar más adelante, esa actitud que tuviste tú de hacerse presente, de mostrarse cercana, claro, de ofrecer cosas, pero con delicadeza, no imponer, no forzar, justamente este es el momento de no presionar a la gente, exacto, ¿no? pero ella sí que le gusta, dice que la llamen. De Así que yo acuerdo, la he dejado descansar unos 2 días y ya mañana la llamo, para no estar todos los exactamente. días Sí, encima de sí, ella. súper, ¿no? Me parece una muy buena iniciativa. ¿Eh? Gracias, A, Padre. a ti, a ti. Avancemos, a ver. Padre, Sí, yo soy Verónica, hola Verónica. ¿cómo estás? Yo creo que lo más importante en el duelo es que uno necesita ser escuchada, no, Ya, no hablar. Yo he tenido la experiencia de que está viviendo un duelo, no hay que hablar. O sea, el otro no tiene que hablar, sino que tiene que escuchar al que está viviendo el duelo. estupendo. Porque creo que el sacar las cosas, lo que tenga ganas, si es recordar a la persona, si es hacer cosas prácticas, lo que sea, pero que tenga una Ajá, oreja para escuchar, sí, sí. para Muy ser bien, y escuchado. justamente eso pega mucho. Muchas gracias, Verónica. Pega mucho con la diapositiva de la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué actitudes o habilidades son útiles para este momento? Y tú has dado en el clavo con una de las actitudes, que es la que tiene que ver con la escucha activa, ¿no es cierto? Más escuchar que hablar. Eso lo vamos a Exacto. repartir alto en este taller o en esta presentación. ¿Otra actitud se les ocurre a ustedes que puede ser útil para acompañar a alguien que está en duelo, aparte de la escucha? Padre, Sí, yo, eh, mire, bueno, no sé qué actitudes, me quedé pegada en la otra pregunta, en que usted decía qué es lo que nos había servido como para enfrentar los duelos que ya, uno había dale. tenido. Y, y me acuerdo que en 2 duelos que tuve, eh, a mí lo que a mí me ayudaba más y lo que en el fondo bueno, uno era la muerte de mi abuela, que ya estaba vieja, estaba enferma hace cierto tiempo, no estaba tan vieja, pero estaba enferma hace harto tiempo, y éramos muy cercanas. Y la otra también fue una amiga que murió en un accidente muy trágico, en los cuales sus papás quedaron destrozados. Y dependiente de cuál de los dos duelos, yo sentía al menos que a mí lo que me consolaba y lo que de alguna manera me daba mucha esperanza es en el fondo que yo creer en la vida eterna, ¿ya? Eso a mí me producía un consuelo absoluto porque yo eh, te, sentía esta certeza y este consuelo de que ellos estaban viendo el rostro de Dios en el fondo. Pero a mí me complica porque yo veo que uno, obviamente, al acompañar a otras personas, no tienen esa certeza, no tienen esa fe, y eso es como, eso es lo que a mí me costaría, en el fondo, y ahí es donde decía la Verónica, creo que era, que decía que ahí es importante como escuchar a la otra persona.
Eso. Súper, gracias por tu comentario, Pilar. Efectivamente, en el caso tuyo, la fe es un punto importante que te ayudó a sobrellevar este momento del duelo, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la persona que tal vez no está en creyente o que cree en otra cosa? También podemos hablar un poquito de eso. Y por el otro lado, por el chat, me decían que una actitud importante para este momento es la empatía. Y justamente este ejercicio de qué nos gustaría que nos dijeran a nosotros o qué nos alivió más a nosotros, es justamente le estoy tratando de invitar a ser empáticos, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a decirle algo o queremos acompañar a una persona, también hay que pensar, ¿cómo me gustaría que me acompañaran a mí? ¿Me pongo yo en el lugar del otro, de lo que está sufriendo? Es imprescindible esta capacidad de empatizar. Simone nos comenta que también es útil llorar, no retener las lágrimas, abrazar, exactamente, sí, o sea, manifestar cercanía con gestos, no solamente con palabras, también con gestos, y siempre manteniendo la delicadeza de la distancia con las personas que no les gustan también tanto el contacto físico. Ahí hay que ser como bien delicado también, pero sí, manifestar principalmente cercanía, escucha, contención es algo que ayuda mucho. Bueno, hay varias otras habilidades y actitudes que nos sirven para el momento del duelo, pero vamos a avanzar y ahí vamos a descubrirlas mejor. ¿Ya? Gracias por la participación que han dado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Súper entretenido. Ya. Vamos a lo práctico. Alguien decía por ahí, pucha, uno no sabe qué decir. Efectivamente, es una cosa complicada lo que tenemos o podemos decir. Pero lo que sí podemos empezar diciendo es que una buena cosa es evitar las frases hechas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente estamos hablando, por ejemplo, que no estamos acompañando a un ser querido o a un pariente, sino que estamos en el hospital como voluntarios, voluntarias, con gente que son desconocidas para nosotros. Y por esta misma razón, como no las conocemos, no sabemos cómo está viviendo este momento y podemos causar con nuestras palabras disconfort, incomodidad, a pesar de nuestras buenas intenciones. Evitar frases como la siguiente, ¿no es cierto? El tiempo lo cura todo, la vimos la semana pasada, no es el tiempo el que cura, sino el proceso que uno hace en el tiempo. El tiempo suaviza, pero curar, difícil. Esto tienes que ser fuerte. Esto de poner obligaciones a la persona, lo único que hace es tensionarla y presionarla más. Eso, tienes que ser fuerte por los niños, ahora tienes que tirar tú la familia para adelante. Pucha, ya estoy sufriendo bastante con el dolor agudo que estoy teniendo ahora, para que más encima, en vez de aliviarme, me sobrecargue con cosas que tengo que hacer. Ahora hay que pasar página, va en el mismo sentido, estás imponiendo algo que la persona tiene que hacer y espérate, no hay que pasar página tan rápido si es una cosa muy fuerte que está viendo esta persona. Ahora tienes que pensar en tu hijo, en tu familia, en lo que sea. Calma, hay pausa para todo. Este es el momento de vivir la partida, la muerte de un ser querido. Después habrá momentos para replanificar la vida. Hay todo un tiempo para adelante. Hay que vivir el momento presente en situaciones tan fuertes como esta. También palabras como, si me pasa a mí esto, o si me pasara a mí lo mismo que a ti, me moriría. En realidad, hay que preguntarse, ¿con qué ayudo yo a esa persona con este comentario? ¿El centro del acompañamiento es la otra persona o soy yo? Si lo que yo estoy viviendo, lo que yo sentiría no ayuda, es mejor guardárselo, ¿no? Son confrontaciones que no son útiles. O también la teorización, ¿no? ¿Hubiera sido peor? Sí. O sea, imagínate si hubiera sido la situación distinta. Calma, no hay para qué teorizar o decir, no, podría haber sido peor, como un ambiente de animar. No hay que teorizar, no hay que hipotetizar lo que podría o no podría haber pasado, lo que podría haber sido mejor, lo que podría haber sido peor. Tal vez eso pueda ayudar para el momento posterior, pero en el momento agudo, no es como el momento de lucubraciones. También, ante las pérdidas
de los abortos espontáneos, por ejemplo, o la muerte de niños pequeños, hay que tener cuidado con frases como, bueno, es mejor que hubiera muerto ahora que más adelante. Si es que un niño, por ejemplo, venía con una malformación incompatible con la vida o un problema genético demasiado grave, bueno, es mejor que se haya muerto ahora que se haya muerto después. Como que si la dignidad del niño o de la persona fuera menos ahora que después. No, la dignidad del niño es la misma cuando está dentro de la guatita de la mamá, cuando nace y cuando tiene 80 años. Es la misma dignidad, es el mismo dolor. También frases como, todavía no era nada. Depende, para nuestra mirada cristiana, ya desde el cigoto fecundado, esa persona tiene una dignidad propia del ser humano. Entonces, decir que no era nada, y además, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes si lo que esa mujer o ese varón o ese papá concebía de lo que era lo que estaba gestándose? Era su hijo, era su niño, cada vez le habían puesto hasta un nombre. Hay que tener cuidado con comentarios como este. Ustedes son jóvenes, tendrán otros hijos, como si un hijo pudiera reemplazar a otro. ¿No? O que es lo mismo que sugiere la frase siguiente, ¿no? Lo mejor es que tengan otro hijo cuanto antes, como un clavo saca otro clavo. No es así con las personas. Hay que tener cuidado porque las frases que buscan el ánimo inmediato pueden interpretarse como una banalización del dolor. ¿No es cierto? Si damos soluciones fáciles a un problema complejo, la otra persona puede sentir, para ti es fácil decirlo porque tú no lo estás viviendo. O tú estás hablando también de más porque no sabes cuán fuerte es este dolor o cuán importante era esta persona para mí. Por eso, las frases hechas hay que tener cuidado con ellas porque pueden causar esta impresión en la persona y también pueden pasar a llevar o faltar el respeto a la persona a la que queremos ayudar con toda buena intención. Y puse esta imagen del torbellino porque justamente el padre Mateo lo mencionaba también dentro de su etapificación del duelo. Este es el momento de la tormenta emocional. La persona está pensando 1000 cosas al mismo tiempo, entonces no es el momento de darle obligaciones, no es el momento de hacerlo pensar, no, es el momento de estar, de acompañar, de escuchar. Ya lo vamos a seguir viendo. Antes de pasar a la siguiente frase, voy a ver algunos comentarios en el chat. Dice, el ser escuchado es muy importante. Uno en el duelo y el dolor no es, todos tenemos miedo y mucho que aprender. Exactamente. Jimena nos dice, estar presente es importante, que la otra persona sepa que puede contar contigo. Exacto. Respecto de la espiritualidad, Mon Pantoja nos dice, no todos tenemos el mismo credo. Estar y escuchar aún en el silencio es importante, observar gestos. Es muy importante. Dignidad por ser, el amor es lo que importa. Aún con un vaso de agua, este gesto de darse. Muy bien. Entonces, avancemos. Usa frases empáticas. Esto ya lo hemos visto en muchas otras sesiones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de relación de ayuda, de la respuesta empática. ¿Cómo aplicar lo que ustedes mismos han mencionado anteriormente, esto al acompañamiento en el duelo? Hay que recordar que no hay una receta mágica, no hay una frase que haga que todo se olvide, y también una frase igual para todas las personas. Así como hay personas, hay modos de vivir el duelo. Lo veíamos en la sesión anterior también. Pero lo importante es que estas frases, como algunos de ustedes han mencionado también, muestre entendimiento, cercanía, comprensión, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que pueden ser útiles. Por ejemplo, no encuentro las palabras para expresarte lo que siento. Algunos de ustedes decían, pucha, cuando estoy en esta situación no hay yo qué decir. Bueno, a veces la otra persona se siente escuchada y comprendida de que al saber que tú es una cosa tan impresionante, tan fuerte, que tú no tienes palabras para expresarte lo que sientes, lo que tú estás viviendo.
Entonces, más que ponerse a pontificar y a dar grandes discursos sobre la muerte o la pérdida de un ser querido, a veces es bueno que la otra persona vea que tú eres humano también, que eres un ser humano que está acompañando a otro ser humano. En ese mismo sentido va la siguiente frase: no puedo imaginar lo difícil que puede ser este momento. ¿No es cierto? Tú te tratas de poner en el lugar del otro, pero ves que también es difícil, porque tú no sabes mencionar cuánto esa persona era importante o poco o no importante para la persona que quieres acompañar o escuchar. Entonces, a veces es bueno sincerarse. Esto crea confianza, crea vínculo. Entonces, mira, no es como el superhombre o la supervoluntaria o el supervoluntario que me viene a resolver los problemas o a decirme lo que necesito. No, es un ser humano, un hermano que quiere ayudar a otro ser humano, a otro ser humano, a otro hermano. Por eso también la cuarta frase dice: sé lo importante que era fulano, era esta persona para ustedes. Esta frase se dice cuando tú conoces a la persona que estás acompañando, ¿no? Solo si verdaderamente sabes cuánto se querían, puedes utilizar este tipo de frases. Siento mucho que haya fallecido, soy una persona común, yo también quiero mucho a fulanito, también lo recuerdo con mucho cariño, etc. También las frases que ayudan a mantener el vínculo en el tiempo, ¿no es cierto? Ella siempre será tu mamá, ella siempre será tu papá, te seguirá cuidando, te seguirá amando, etc. La frase, como puedes ver, podríamos enlistar un montón de frases para abajo, pero depende mucho de la situación, del contexto, de cuánto conoce a esa persona, etc., ¿no? Dependerá de todos estos contextos, de todas estas situaciones, y lo importante es que no suenen artificiales. Las puedes personalizar, de acuerdo con tu forma de hablar y la relación que te une a la persona que estás acompañando. También, estamos en el momento de una tormenta emocional, donde a veces las emociones nos nublan un poco la percepción de nuestro entorno. Entonces es bueno que para acompañar usemos frases cortas, simples y sinceras. ¿Ya? A veces un sencillo lo siento, te acompaño en el sentimiento, lamento tu pérdida, dichas desde el corazón, con cordialidad. Ahí hay otra habilidad que podemos utilizar en el acompañamiento del duelo, la cordialidad, la cercanía. Pueden ser más efectivas que palabras de consuelo o grandes discursos que en realidad no llegan y suenan armados. Y lo que también mencionaban muchos de ustedes hace un rato atrás, expresa tu apoyo al duelo con un gesto, un abrazo, si la persona acepta abrazos, un vasito de agua, el estar, el apoyar la mano en la espalda, etc. Y en ocasiones, yo diría en muchas ocasiones, a veces no es necesario decir nada, sino estar. Brindar la presencia y un ambiente de confianza, un ambiente de escucha, de desahogo. Silenciarnos para acoger al otro, nos dice Pilo, con todo lo que tiene, escucha de corazón a corazón. Exactamente. Justamente la Pilo me abre la diapositiva de la escucha, que ya la hemos mencionado bastante, ¿no? Deja que la persona hable de la persona fallecida, que se exprese lo bonito que era, no sé, lo que quiera decir, escúchalo. Proporcionarle una vía para expresar y descargar sus emociones, ¿no? O sea, no a la retención emocional. Todo lo que ahora se aguanta, más adelante explota. Y a veces explota de manera bastante desagradable. Explota a través del cuerpo, explota a través del estado de ánimo, etc. Esto ya lo hemos mencionado. Evita consejos sobre cómo debes sentirse. Tienes que estar tranquilo, tienes que ser fuerte. En este momento la persona no tiene que hacer nada. Lo único que tendría que hacer es expresarse. No juzgues el modo de actuar o sentirse de la persona que ha tenido, un fallecimiento cercano.
Otra habilidad que hemos visto en otras sesiones, ¿no es cierto? No juzgar. ¿Ya? Cada persona vive el duelo de manera distinta. El único momento donde nosotros podríamos intervenir es si nosotros vemos que esta actitud puede causarle daño a la propia persona. Si uno ve que la persona dice, no, entonces no voy a comer nada porque tengo demasiada pena, ya, de acuerdo, tal vez en el momento agudo se puede tolerar. Pero si ya lleva una persona una semana comiendo poco, hay que decirle, bueno, hay algo que quieras decir, algo está pasando en esa persona que se está causando de alguna forma un daño a sí mismo, por ejemplo, llevándose el alimento. Esto también lo hemos mencionado, me ha gustado mucho que ustedes lo han mencionado bastante. Mostrarse cercano, ¿no? Es la forma más sincera y aceptada de mostrar respeto, ¿cierto? Estar. Siempre respetando el espacio personal, pero con una proximidad que da a entender que el acompañamiento no es solamente presencia física, sino una solidaridad emocional. Es estar, pero estar cercano, estar disponible. Y eso uno lo logra con muchos gestos del lenguaje no verbal, con la mirada, con la sonrisa, etc. Si es posible, ofrece una ayuda concreta, como hacía la amiga que hablaba al principio, la que estaba acompañando a su amiga por vía telefónica. Existe psicólogo en esta instancia, existen grupos de acompañamiento espiritual o grupos de mutua ayuda de personas que han perdido un ser querido, etc. Si tú tienes recursos, si tú conoces de cosas, ofrécelo, pero justamente como lo decía nuestra amiga del principio, con respeto, presentarlo pero no obligarlo, ¿no? También, como nosotros hemos escuchado a la persona, hemos escuchado también necesidades que nos puede presentar. Entonces también lo que nosotros ofrecemos se puede basar en lo que la misma persona muestre como necesidad. Y, como hemos dicho en otras ocasiones, hay que tener cuidado con las promesas y con los ofrecimientos en el aire. Como por ejemplo, alguien lo mencionaba por ahí, yo estoy disponible para lo que tú quieras. Ojo, eso puede ser muy, muy amplio, muy abierto y también es poco concreto. Ya como, yo estoy disponible para que tú quieras. ¿Ah? Nos vemos, que estés muy bien. Hay que dar el ofrecimiento en el aire. ¿Qué hago entonces cuando siento necesidad de ti? ¿A dónde te llamo? ¿A qué hora te llamo? ¿Te puedo llamar a cualquier hora? ¿O nos vamos a juntar a conversar en algún momento? Y aquí está, también hemos tocado de refilón esta parte de cómo colocamos a Dios en este momento de la muerte de un ser querido, de una persona. Y algo ya hemos insinuado, ¿no es cierto? Así como somos respetuosos en lo que decimos, también tenemos que ser respetuosos de lo que la persona cree o siente respecto del aspecto espiritual en torno a la muerte. Si bien nosotros somos hombres y mujeres de fe, se sugiere, especialmente si no conoces a la persona, no abordar de entrada desde el tema religioso, ya está con el Señor, y tantas frases que nosotros podemos decir. Pues imagínate si la persona es atea o si en realidad Dios es lo último que quiere escuchar en ese momento. Claramente que te va a cerrar las puertas a cualquier intervención que quieras hacer. También hay algunas personas que ante estas situaciones pueden tener reacciones de rabia contra Dios, pueden incluso blasfemar, no querer verte porque no quiero saber nada de la pastoral, nada de Dios, que me han quitado a mi esposo, mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, como habíamos visto en otra sesión, al respecto de qué hacemos cuando la persona está rabiosa, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros tenemos que también velar por nuestra seguridad si la persona se pone demasiado alterada y dar un paso al lado, manifestar disponibilidad, pero no hacer grandes intervenciones cuando una persona está así como demasiado descontrolada. Pero si la persona presenta su vida de fe como un recurso, ahí sí podemos entrar con todas las ganas los agentes pastorales. Si la persona motu propio te dice,
no, pues ya está, estoy más tranquilo porque ahora está con el Señor, era una persona muy católica, se fue muy bien, se fue con paz, etcétera, etcétera. Ahí, uf, si te abren la puerta de la fe, tienes todo el chip libre para entrar por esa vía. El padre Simone nos comenta lo siguiente, dice, en el libro de Job, Dios desplaza la mirada de sus siervos sobre los dones que hemos recibido. Nadie votaría el don, el tiempo que ha podido gozar con la persona querida. Mira qué bonito, bonito comentario, ¿no es cierto? Fijarse también en lo que esa persona significó para uno, las cosas bonitas que se vivieron, exactamente. Entonces, esas son como algunas ideas respecto de qué cosas es bueno decir y qué cosas no es bueno decir en el momento de la muerte aguda, de la muerte reciente de una persona. No sé si aparecen aquí dudas, comentarios, antes de pasar a la siguiente parte de la sesión. Yo, padre, Sí, dígame. frente a una situación de rabia profunda, de enojo con Dios, con la partida de un ser querido, es simplemente acompañar, darle cariño, darle apoyo. ¿Qué es lo más conveniente en esa situación? O sea, cuando realmente la persona te cierra las puertas. Sí. Hay que fijarse ahí en la receptividad de la persona. Porque si estamos en una etapa de rabia muy aguda, donde estamos vociferando, estamos realmente muy enojados, en realidad la capacidad de la persona de recibir lo que estamos de escuchar alguna palabra nuestra es como bien poca. Entonces, en ese sentido, claro, que yo estoy más a favor de escuchar, contener, ver que la persona no se quiera hacer daño a sí misma, porque a veces empiezan a golpear cosas, o golpearse mutuamente, no sé. Cuando estamos en una situación muy descontrolada hay que contener y no hay que hablar mucho, pero en lo sucesivo, cuando la cosa se calma, se serenan un poco, una persona puede seguir estando enojado con Dios, ¿no es cierto? O con alguna situación particular. Entonces, ahí uno puede, cuando ya hay más calma, o cuando han pasado los días, o incluso los meses, las semanas, ahí uno puede acercarse y con mucha delicadeza, con mucha cercanía, con mucho interés por el bien de la persona, se puede plantear como tema. Como, he notado, por ejemplo, que tu relación con Dios está un poquito alterada o conflictiva. ¿Qué opinas tú? O a veces preguntarle de frente si es importante para la persona, ¿cómo te has sentido con Dios este último tiempo? ¿Cierto? O sea, cuando la cosa está más serena y la persona tiene apertura para hablar del tema, ciertamente que no es una cosa solamente para escuchar, para acompañar, para contener, sino también que es algo que se puede trabajar, que se puede conversar, una vez que los niveles de agresividad o de rabia han bajado. Le pregunté, pero mientras preguntaba, como que también me llegó una luz como una respuesta. Me acordé en uno de los acompañamientos que hice en el Sótero, una persona que también estaba muy, muy enojada, pero no por la pérdida de alguien, estaba enojada con una situación, pero estaba muy enojada con Dios. Y de repente fue como un chispazo interno que lo miré a él con mucho amor, a esa persona, y me interesé mucho por él. Y eso como que bajó la densidad atmosférica rápidamente, y esa persona, yo sé que se sintió querida, algo le pasó. O sea, Dios actuó increíblemente a través solamente quizás de mi actitud con él, o sea, independiente de las circunstancias que estaba viviendo. Ahí, mientras estaba haciendo la pregunta, me acordé de esa persona que me acerqué a un señor que estaba furioso, pero furioso, estaba enajenado con Dios. Y ahí dije, ¿cómo lo hago? Señor, dame alguna palabra, algún gesto. Y fue eso, fue como una mirada de cariño,
Sí. Fue súper impresionante, como que vi ahí la obra de Dios, como que él se sintió tocado con mi gesto, no, no sé, Sí. pero ahí actuó el Señor. Sí, ese tipo de gestos como el que tú relatas tienen ese efecto porque son poco esperados. Realmente las personas cuando están con rabia, ¿qué es lo que realmente esperan que le van a decir? Oye, cálmate, ya, baja la revolución. Entonces, ¿qué responde el otro de vuelta? ¿Y cómo quieres que me calmes? Y bla, bla, bla. Pero, ¿qué fue lo que hiciste tú? Tú en vez de invitarlo con las palabras a que se calmara, lo calmaste por lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Con tu interés sincero, con la mirada de cariño, de amor, de dulzura, y eso fue algo contraproducente, porque más que asustarte, más que arrancarte de mí, me acogiste, validaste mis sentimientos. Yo creo que eso es mucho lo que puede haber sentido esta persona. Tengo rabia y tú no me juzgaste, no me criticaste, no me dijiste ya cállate, no me dijiste ya cálmate. Tú me validaste, dijiste, bueno, si tienes rabia, es lícito que tengas rabia. Pero ahora si quieres, a pesar de esa rabia, tú eres digno de ser querido. Ese es el mensaje que tuviste sin querer, o queriendo, o siendo una mediación del Señor para esa persona. Y esa persona, como no vio por dónde atacarte, se calmó. Gracias, Magdalena. Había otro comentario por ahí. Carmen Luisa nos comenta, cuando Ranulfo estaba mal, me decía, no quiero morir para no dejarte sola. Yo le decía, yo nunca estaré sola, me quedaré con Dios y la Virgen. ¿Bien? Entonces, como ahí la fe también ayudó a nuestra amiga a vivir su momento de duelo, ¿no? Que bueno, gracias Carmen Gloria. Bueno. Bien, vamos a avanzar a la siguiente parte de la sesión de hoy que tiene que ver con elaborar el duelo. Elaborar el duelo es como el nombre técnico del proceso que hemos estado hablando bastante de él, que estamos invitados a hacer para cumplir el fin del duelo que hablamos al principio de la sesión de hoy o al final de la sesión anterior, ¿no? Que hemos vivido un momento muy fuerte de nuestra vida, entonces estamos llamados ahora a reconstruir nuestra vida asumiendo esta pérdida, esta persona que ya no está físicamente y de acuerdo a nuestra creencia, a nuestra fe, está, pero de una forma distinta y una forma que hay que aprender a vivirla también. Y en realidad no vamos a hacer aquí como un gran discurso de cómo se acompaña, sino que vamos a hablar de los puntos centrales, algunas cosas importantes a considerar cuando uno está ayudando o acompañando en la elaboración del duelo. Volviendo un poquito a la imagen anterior, la elaboración del duelo se puede hacer en forma personal, personalizada, o también se puede hacer a través de grupos dirigidos por un experto, que puede ser un psicólogo, puede ser un voluntario de la salud formado en el área, etc. O también, lo que ha surgido mucho en el último tiempo es en grupos de ayuda mutua, es decir, personas que han tenido la experiencia del duelo y que se ayudan mutuamente a sobrellevar esta situación y a elaborar esta situación de dolor. Ahora, ¿qué cosas podemos considerar al momento de hablar de la elaboración del duelo? Primero, hablar de que el duelo tiene un componente psicológico muy fuerte, ¿no es cierto? Y casi siempre lo orientamos más para allá. ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar mecanismos que se llaman de defensa. ¿De qué nos quieren defender? Nos quieren defender del dolor y de la angustia principalmente. Pero hay que tener cuidado porque a veces estos mecanismos de defensa, mal llevados o mal vividos, pueden también entorpecer la elaboración del duelo e invitar a que nosotros nos quedemos estacionados o estáticos en una situación de duelo muy prolongado. Por ejemplo, cuando nos quedamos detenidos en la negación, en la excesiva racionalización y no dejamos fluir nuestros sentimientos, etc.
También, otro problema que suele entorpecer la elaboración de un duelo es la actitud egocéntrica que puede invadir a la persona, ¿no es cierto? La persona se centra tanto en su dolor que se vuelve intolerante con el entorno, ¿no es cierto? Como que cree que, y para eso ayuda mucho, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua. Una de las cosas que más ayuda es que el que está doliente, ¿no es cierto?, cree que es la única persona en el mundo que está sufriendo y que nadie está sufriendo tanto como yo. Y a veces va a estos grupos de ayuda mutua, escucha a otros ejemplos, otras experiencias de duelo y dicen, ah, mira, esta persona ha vivido una cosa tan distinta, esta persona está viviendo algo parecido a lo mío. Los dolores no son todos iguales y la idea tampoco es comparar uno con el otro, ah, yo sufro más que tú. No, pero lo importante es acompañarse con otras personas que son más capaces de empatizar conmigo y yo soy más capaz de empatizar con el otro. Y eso me ayuda a no sentirme solo en medio del dolor. ¿Cierto? El egocéntrico cree que todo comienza en él, sigue por él y termina en él. Pero justamente cuando va a estas realidades se da cuenta de que hay otros que viven el dolor de maneras distintas, empieza a mirar el mundo más allá de su propio ombligo, ¿cierto? Y también se ha visto que, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, un punto muy terapéutico que ayuda mucho a salir adelante es justamente darle al dolor, al sufrimiento un sentido y también buscar actividades que me ayuden a salir de este ensimismamiento o este egocentrismo. A veces la caridad, el ser voluntario en alguna institución, alguna obra, algún movimiento, me ayuda a salirme de mí mismo, no como una evasión, no como arrancarme de mi dolor haciendo muchas cosas, sino como una invitación a ver afuera y desde afuera ver adentro, ver lo que me pasa a mí, ver mi vida y ver que mi vida puede seguir adelante y puede seguir entregando algo a los demás. Luego, hay que tener presente que cuando nosotros estamos en duelo hay un mundo de mensajes internos y externos que afloran. Cosas que yo pienso sobre el duelo, sobre lo que estoy viviendo, cosas que el resto me impone o me explica, ¿no es cierto? Esto tienes que ser fuerte, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Al inicio del duelo, es bueno dar paso a todos estos mensajes internos y externos, estas cosas que yo pienso y que los demás piensan. Pero en el camino del proceso de la elaboración del duelo, hay que ir examinando estas ideas y ver, ¿esta idea me sirve o no me sirve para seguir caminando en la vida? ¿Me sirve o no me sirve para dejar de lamentarme eternamente por una realidad que estoy invitado a asumir, etcétera? O sea, al principio como que se tolera bastante, ¿no es cierto?, todo lo que uno piensa, lo que uno siente respecto del duelo, del dolor agudo, de la pérdida. Pero a medida que vamos avanzando, la idea, y ahí está el proceso del duelo, es tomar estas ideas, estos pensamientos que yo tengo, confrontarlas y decir, esto que yo pienso, esto que tal vez me hace sufrir, ¿me está ayudando a salir adelante? ¿Me está ayudando a vivir la vida de una manera distinta? ¿O me estanca, me estorpece, no me deja caminar? Y algunos mensajes interesantes que a veces me pueden entorpecer o me pueden ayudar son los siguientes. Por ejemplo, no lo acepto. No acepto que mi marido haya muerto. No acepto que mi hijo haya muerto. Y de acuerdo, en una primera etapa del duelo, uno puede tolerar perfectamente que una persona esté en la etapa de la negación, ¿no es cierto? Una de las etapas de Kubler-Ross. Porque también a veces aceptar sería reconocer explícitamente la pérdida. Es algo que no quiero hacer, ¿no es cierto? Porque me obligaría
a dar un paso. A veces está esta creencia de que si yo acepto la muerte de una persona, después lo voy a dejar en el olvido, y no es necesariamente así, ¿no es cierto? Entonces, en una primera etapa uno es entendible tal vez que dentro de esta tormenta emocional que está viviendo aparezca la negación. Pero si han pasado 6 meses, si ha pasado 1 año, han pasado 2 años o más, y sigo negando esta realidad de la muerte del ser querido, algo se nota que está entorpeciendo, que está deteniendo mi proceso. Algo no me está permitiendo vivir la vida como podría hacerlo. Otro mensaje que aparece: ¿qué sentido tiene ya vivir? Nunca más voy a volver a ser feliz del todo. ¿No? ¿Será tan así? Otra idea que puede aparecer: si yo hablo de mi sufrimiento con mis seres queridos que sufren, les hago sufrir más. Entonces algunas personas, como para no molestar o no hacer sufrir a los otros, se guardan todo, pero al final, como decía hace un rato atrás, todo ese dolor acumulado, guardado, de alguna forma sale, de alguna forma revienta. Nadie sale del sufrimiento, dice el padre Mateo Bautista, sin sufrir. El sufrimiento hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que canalizarlo, hay que darle un sentido. También la defensa del trabajólico o el que tapa el dolor con muchas cosas que hacer. Estoy ocupado, cuando estoy ocupado estoy bien, pero vuelvo a la casa, especialmente por la noche, y aparecen los pensamientos. Por eso prefiero estar muy activo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos evadiendo nuestros sentimientos con la actividad. Pero nadie sale del sufrimiento así, porque lo único que hacen es que los pensamientos, los sentimientos vuelvan pertinentemente hasta que nosotros los aceptemos, los acojamos y les permitamos estar. Lo que no se asume no se puede superar. Otra pregunta que se hacen las personas: ¿voy a estar siempre huyendo? ¿Voy a estar siempre sufriendo esto? Y el tope de sufrimiento ha de ser por, dice el padre Mateo, por ponerle atajo al aceptarlo, serenarlo y transformarlo. ¿Tiene tope este sufrimiento? Sí, sí tiene un tope. Empieza a tener un tope cuando tú dejas de sentirte abrumado por el sufrimiento, lo miras, lo asumes y empiezas desde ahí a transformarlo, a darle tú un sentido. No que el sufrimiento te sufra a ti, sino que tú sufras tu sufrimiento de alguna forma activa. Nuevamente esta frase del tiempo lo cura todo, que ya la hemos comentado varias veces. No es el tiempo el que sana, sino el doliente, el que trabaja consigo mismo en el tiempo. Otras personas pueden decir: me carga cuando me dicen que me veo bien a pesar de la pérdida que tuve. ¿Acaso creen que lo olvidé? Es como para algunas personas muy ofensivo, ¿no es cierto? Que uno crea que, pucha, ahora ya estáis feliz, como que ya lo superaste. No, todavía siento el dolor. ¿No? Respétame, todavía no quiero estar todo el tiempo llorando, no tengo todo el tiempo que estar con la cara larga, pero sí es algo que me duele, que se siente. Otras palabras, ¿no es cierto? Mi primer deseo fue irme con él, con ella y listo. En un momento agudo uno puede aceptar y hasta tolerar que una persona diga eso. Pero si después de un cierto tiempo seguimos con este mismo pensamiento de querer irse con la persona que se fue, ojo, algo se puede estar incubando ahí, se puede estar incubando sentimientos depresivos más profundos. También aparecía algo en el chat.
Otra persona puede decir, decidimos cambiar de casa, no soportaba ver aquella pieza vacía. ¿Cierto? Esta idea es importante porque hace la ilusión de que el dolor está fuera de nosotros. Entonces me cambio de casa, o me cambio de pieza, o alguna cosa, entonces dejo de sufrir. Ojo, el dolor se lleva por dentro. Ciertamente que hay algunos estímulos externos que pueden estimularlo, que pueden desencadenarlo más, pero es un trabajo que tiene que hacerse desde el interior hacia afuera. Y lo bonito sería, y el duelo está elaborado, cuando yo puedo ir a esa casa y en vez de sentir pena, acordarme con cariño, con alegría de esa persona que tal vez vivió en esa casa, que durmió en esa pieza, ¿no es cierto? ¿Ven cómo cambia la cosa? Cómo tomo el sufrimiento y lo transformo. Pero es una cosa que no se hace de un día para otro y que algunas veces no se puede hacer solo. Se necesita otro que me ayude a hacer esta transformación, este camino. Y ya que estamos hablando de superación, ¿cómo podemos saber que un duelo está elaborado, que ya está superado? Y aquí hago referencia a este estudio de Klaas, que dice lo siguiente, que es bien interesante. Actualmente hay coincidencias en la literatura del duelo acerca de que el duelo resuelto no es necesariamente aquel en que la sintomatología y el malestar han desaparecido, ni tampoco aquel donde se produce una desvinculación con el ser querido, tal y como describía Freud, por ejemplo. Hoy se utilizan modelos que defienden la posibilidad de mantener los lazos de forma continua con el ser querido fallecido. ¿Qué decía Freud sobre el duelo, por ejemplo? Decía que en realidad el duelo se resuelve cambiando un amor por otro amor. Entonces, reemplazando, por ejemplo, un marido muerto por otra persona o por otra situación a la cual yo dedico todo este amor, todo este cariño, toda esta energía que yo dirigí a esta persona, la dirijo a otra cosa y así se resuelve el duelo. ¿Cierto? Y me desvinculo de la primera persona y dedico toda esa energía afectiva al reemplazante, por así decirlo. Bueno, Klaas refiere que en realidad, y la experiencia clínica de muchos psicólogos va en esa línea, de que en realidad el duelo no está como curado, no está superado cuando ya no siento nada. Sino que al contrario es cuando yo sigo sintiendo cosas, pero cosas que ya no me causan tanto sufrimiento, tanto dolor como en un principio. O como en el ejemplo que dije de la casa o de la habitación. Voy a esa casa, voy a esa habitación, y ya no siento un dolor que me desgarra, sino que siento gratitud, por ejemplo. Sino que doy gracias a Dios por haber conocido, por haber tenido a esa persona en mi vida. Tengo gratitud, tengo cariño, incluso puedo tener hasta contento de que esa persona ahora esté en una situación mejor, distinta, etc. Y podemos hablar de un decálogo de la conclusión del duelo. Algunos tips, algunas ideas que nos ayudan a ver cuándo un duelo se ha elaborado bien. Por ejemplo, aspectos prácticos. Cuando pensamos y hablamos del fallecido sin manifestaciones físicas de sufrimiento, aunque pueda haber un poquito de tristeza en el recuerdo, pero esta tristeza no es agresiva, no es algo que me paraliza, que me desgarra, ¿no? Ya no hay como aceleraciones del corazón, no hay un llanto descontrolado. Puede aparecer una lagrimita, ¿no es cierto?, por emoción, por cariño, pero no es como un llanto que se desencadena, etc. Cuando la persona puede hablar y pensar del ser querido serenamente, con aceptación de la realidad y sin emplear eufemismos. ¿No? Como, ya se fue, está con Dios, son todas palabras que tratan de tapar la realidad de que la persona murió. Y aceptación de la realidad es una de las etapas que Worden colocaba, ¿no es cierto?, como una de las tareas a resolver por la persona en duelo. Aceptar que tal ser querido ya no está.
físicamente, activamente con nosotros. 3. Cuando no se vive en función del difunto, apegado a él o a ella, o realizando proyectos en homenaje a su nombre. Esto puede ser bien en una primera etapa, ¿no es cierto? No sé, hacer alguna actividad en honor de la persona que falleció y todo. Cada cierto tiempo, una vez al año, por ejemplo, lo que mismos hacemos muchas veces los cristianos, los católicos, que para el aniversario de fallecimiento celebramos una misa. ¿Está mal celebrar una misa una vez al año por un ser querido? No. De hecho, es muy saludable, hace muy bien al difunto, hace muy bien también a los seres queridos, nos hace recordarlo con amor, con cariño, ¿no es cierto? Pero el problema es hacerlo, por ejemplo, todas las semanas. Hacerlo como con obsesividad, ¿no es cierto? Quiere decir que no dejamos que nuestro difunto, entre comillas, descanse, y nosotros tampoco descansamos de este dolor. 4. Cuando se recuerda y se habla con naturalidad y hasta con una sonrisa del fallecido, incluso de sus defectos, con críticas constructivas, como nos acordamos de anécdotas, nos reímos de cosas que vivimos con esa persona, eso habla de un duelo saludable. Cuando se invierten las energías en la vida, en los vivos, sin olvidar y dejar de querer al difunto, con amor desapegado y purificado. O sea, a eso hacemos tanto referencia de reconstruir la vida, seguir caminando. A un hermano se le ha concedido partir de la casa del Padre, se le ha concedido morir, pero a nosotros se nos ha concedido continuar la vida. Bueno, nuestra tarea es vivir la vida, sin olvidar el cariño por la persona que murió, sin dejarla en el olvido, pero también caminar. Tal vez caminar como esa persona hubiera querido que nosotros siguiéramos caminando. Tenemos comentarios en el chat. Caterina pregunta, ¿los ritos, ir al cementerio, por ejemplo, en forma reiterada? Ya. Hay que ver cómo hacemos nosotros esos ritos, esas visitas al cementerio, por ejemplo. Si son visitas que yo voy y me generan mucha angustia, mucha tristeza, quiere decir que todavía hay un camino por andar, un camino por hacer. Como decíamos al principio en los primeros números del Decálogo, cuando todavía nos genera demasiada impacto en el cuerpo el recuerdo del ser querido, hay cosas que hay que seguir sanando, que hay que seguir trabajando. Ojo que yo nunca he dicho que esto sea una enfermedad. El duelo, de hecho, los psiquiatras y los psicólogos no lo ven como enfermedad. Es un proceso de la vida, es una etapa que tiene sus manifestaciones, que tiene síntomas entre comillas, pero no porque sea una enfermedad, sino porque es una realidad de la vida que se expresa en el cuerpo, que se expresa en la mente, en tantas cosas que hemos visto. Pero hay que ver si nosotros vamos al cementerio y todavía nos despierta demasiado dolor, demasiada tristeza, es como para seguir trabajando, ¿no? O también hay que ver la motivación que hay detrás. ¿Por qué voy? ¿Por qué voy al cementerio una vez a la semana? ¿Por qué voy con tanta asiduidad? ¿Será que tal vez no estoy cumpliendo esta tarea del aceptar la realidad? ¿No? Hay que fijarse en ese tipo de cosas. Porque también todos los años la gente va mucho el Día de Todos los Santos a visitar los cementerios. Pero hay que ver cómo lo hacen, con qué intención lo hacen, con qué mirada. Seguimos, dice, porque nos queda poquito tiempo. Cuando se vive con entusiasmo, mirando hacia adelante, mostrando interés por proyectos para la vida, ¿no es cierto? Seguimos caminando, viviendo nuestra vida, lo que nos toca vivir. Nos toca seguir viviendo. 7. Cuando se puede escuchar y ayudar serenamente a quien está en sufrimiento sin necesidad de que salga a flote el propio duelo. O sea, imaginemos una voluntaria de la salud, ¿no es cierto?, que vivió un duelo y le toca acompañar a otra persona en duelo. Pero qué bonito cuando
Sí, yo tuve un duelo, pero el acompañamiento no se centra en mi duelo, sino en el del otro, porque yo estoy ayudando al otro. Le expreso mi experiencia cuando al otro le sirve. Pero si yo estoy acompañando al otro, escucho al otro. No es como hablar solamente de mí. 8. Cuando la persona puede hablar del fruto del crecimiento obtenido de su sufrimiento. Eso es bellísimo. Cuando uno también está como capellán acá en el hospital y escucha, padre, lo que he aprendido de este infarto que me dio es esto, esto y esto. O esta operación me ha enseñado que tengo que cuidar más esto y esto y esto. O estando aquí en el hospital me he dado cuenta que en realidad lo importante es esto en mi vida. Uno se va con el corazón lleno para la casa. Es muy bonito cuando uno escucha a una persona que ha vivido una situación de sufrimiento que descubre una riqueza, cuando aprovecha esta oportunidad que el sufrimiento le da para crecer, para mejorar. 9. Cuando se encuentra con una, entre comillas, caja interior de herramientas para afrontar momentos críticos que puedan aparecer. La persona de esta experiencia de dolor aprende a vivir situaciones parecidas. A eso hace referencia el padre Bautista con esta caja interior de herramientas. Esta experiencia de vida, que puede ocurrir con el duelo, puede ocurrir con un montón de experiencias de la vida, esta experiencia me ayuda a, en una situación similar, voy a actuar de esta otra forma. Y 10, que está una que tiene que ver más con los que tenemos fe, cuando se vive con esperanza y alegría escatológicas, porque desde la fe en la resurrección, donde Dios se puede amar al ser querido con un amor de ida y de vuelta. La palabra escatológica a veces se utiliza mal, no tiene nada que ver con cosas feas. Lo escatológico en cristiano tiene que ver con las realidades que están más allá de nuestro entendimiento. La resurrección, la vida, la muerte, el cielo, el purgatorio, el infierno, todas esas cosas de las cuales conocemos algunas cosas de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha revelado, pero que en realidad tendremos certeza de ellos cuando las vivamos, ¿no? Entonces, esta esperanza en la vida eterna es, por ejemplo, la que nos permite sentirnos conectados por el vínculo del amor con nuestros hermanos que han partido ya. Y termino esta sesión con esta frase de Morin que es muy bonita. Dice, el duelo es la expresión social de la inadaptación del hombre a la muerte, ¿no es cierto? Esto que es tan disruptivo, tan fuerte. Como decía una religiosa el otro día, nosotros da mucha pena ver a una hermana que se va porque nosotros estamos hechos para la vida, no para la muerte. Y es muy cierto. Pero al mismo tiempo, dice Morin, es también el proceso social de adaptación tendiente a restañar la herida de los individuos supervivientes. Nuevamente, el duelo como un proceso que ayuda a mirar esta herida que muchas veces va a dejar una cicatriz. Pero ustedes, todo lo que hemos tenido la experiencia de tener una herida en la piel, vemos que una cicatriz es distinta a tener la herida abierta todo el tiempo, la herida sangrante, la costra que nunca cura, ¿no es cierto? Justamente. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con este concepto de superar el duelo, porque da la impresión de que la vida vuelve a ser lo mismo que era antes, solo que una persona se murió. No, la vida es distinta, pero la vida es distinta y puede ser incluso más bonita o tan bonita como era cuando estaba ese ser querido presente. Ese es el duelo, queridos amigos, queridos hermanos. Es el proceso por el cual se nos da la oportunidad de acoger este dolor, agradecer por esta persona que hemos querido tanto y que podemos seguir queriendo y seguir viviendo nuestra experiencia de vida en todo lo que el Señor permita y quiera de nosotros en adelante.